está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda aquí en el canal Tendencias Prime. A toda la gente que nos ve de Curicó hasta Coyhaique, a través de la señal telefónica del sur, le mandamos un abrazo cariñoso. Porque nos manda WhatsApp, porque nos manda en Facebook, porque nos escribe por Twitter. Y la gente en Santiago que nos ve a través de la señal de GTD Manquehue. Pero no solamente nos ve esa gente, nos ve también a través del canal online tendenciastv.cl. Hoy vamos a hablar de la autocrítica. ¿Qué capacidad tenemos todos de la autocrítica? Usted puede debatir a través del hashtag CDB-autocrítica. Don Mario Chilín. ¿Cómo le va, don Agustín Zamora? Bien, ¿y usted? Viento, ¿cómo andamio? Bien. Claudia Nogueira. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Nos complace tener aquí en Conciencia de Valores a la periodista Margarita Janque. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y al periodista, nuevamente, que estaba perdido. ¿Cómo estás, Sebastián Gajardo? Contento, pues feliz. Radio El Conquistador. Aquí presente el mundo de la radio, así Sí. que feliz. Quiero partir con un video de un caso. Un caso que es de una empresa danesa que decide hacer una inversión de 200 millones de dólares. Se llama Merckx la empresa. Y cierra la empresa. Después quiero debatir ese caso y quiero invitarlo a ver las siguientes imágenes de una televisión regional que habla del cierre definitivo de esa empresa danesa fabricadora de contenedores. Efectivamente, la noticia ha calado muy profundamente entre los trabajadores de la empresa Merckx Containers Industry de la provincia de San Antonio, que comenzó a construirse el año 2012, el 2015 comenzó a operar, pero que en 3 años consecutivos de actividad de trabajo finalmente cierra sus puertas, esto por una situación de falta de competitividad, así como también de lo caro que son los insumos para poder producir los containers refrigerados que se iban a distribuir a lo largo de toda Sudamérica y del mundo. La información fue proporcionada durante esta jornada por Ronnie Randolph, el gerente general de la empresa MSI San Antonio, quien fue muy escueto en sus palabras ante a cerca de 800 trabajadores. Señaló de que esta era una decisión definitiva y que no había vuelta atrás. Ahí habla del cierre definitivo de esta empresa, Margarita y Claudia, pero no cuenta una parte, que es un conflicto que hubo entre el año 2016 y parte del 2017. Hay que entender que esta empresa es el líder, una de las empresas más prestigiosas en el mundo en fabricación de containers. Eligieron a Chile como la primera experiencia de instalarse. Colocan 200 millones de dólares y me llama la atención algunas cosas. Ya cuando empieza a inaugurarse la empresa en el año 2015, ya el 2016 los trabajadores a través de su sindicato están haciendo un pliego de peticiones para mejorar las condiciones salariales. El 2017 ya nos encontrábamos con huelgas, con paro, incluso le incendiaron el auto al gerente comercial. Y cuando uno ve, esto lo pueden ver ustedes en internet si quiere, el relato de las huelgas, cosa que lo ve ahí, hay un lamento, obviamente, de los trabajadores, hay declaraciones por parte de los dirigentes sindicales. Y quiero hablar del tema de la autocrítica ahí, porque uno ve efectivamente trabajadores que perdieron su fuente laboral, dirigentes sindicales que obviamente lo lamentan, que fueron promotores también de pedirle a una empresa danesa que recién está iniciándose al año o al año y medio ya condiciones laborales de mejora, y la gente se adhirió a esos paros. Entonces, ¿dónde está la autocrítica de los trabajadores? Ni siquiera me quiero enredar mucho en los dirigentes sindicales, porque que yo sepa, a nadie le colocaron la pistola en el pecho para ir a una huelga. Sabemos que ir a una huelga por tanto tiempo en una empresa que está recién partiendo, la pérdida económica es relevante. Hay que pensar también en la mentalidad de un inversionista danés, que no puede entender estas cosas que pasan en un país que seguramente hay aspectos culturales que son totalmente distintos. Entonces, yo no dejo de sorprenderme ese caso, porque no cualquiera invierte en una localidad como San Antonio, porque no está tampoco en Antofagasta, ni está en Santiago, una empresa danesa de alto prestigio que crea una fuente laboral de 1.200 trabajadores y que finalmente se adhiere a paro en una empresa prestigiosa. Entonces, perdieron finalmente el empleo, cerraron la compañía porque no les fue bien, y uno nunca ve la autocrítica. ¿Qué fue lo que nosotros, como trabajadores, digamos,
algo hicimos mal aquí. Entonces quiero hablar del caso primero porque lo quiero extrapolar también a aspectos de la vida cotidiana en otras áreas. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que no va a haber autocrítica. Yo creo que los trabajadores están convencidos de que ellos dieron una lucha legítima contra una empresa que, por lo demás, tiene sus conflictos fuera. O sea, Dinamarca también tiene problemas con los trabajadores, en otros países también ha tenido, es una empresa que tiene, porque es una empresa grande, como tú dices, transnacional, acá tenía carácter de monopolio, entonces puede poner la pata sobre la mesa o la mano, no golpear la mesa. Y la empresa tampoco, porque en el fondo ha tenido una mentalidad implacable en el sentido de que no gané lo que quería ganar, o lo que esperaba ganar, se pusieron un poco conflictivos y me llevo mis capitales. Y lo complicado, Agustín, que hay acá, es que se pusieron de acuerdo con el gobierno, po. Acá era la llegada, era la gran bienvenida de una transnacional que venía a hacer cooperación público-privada. Entonces había capacitación de los trabajadores, había rebaja de impuestos, había bienvenida del alcalde, en fin. Entonces hubo toda esta cooperación y finalmente se van porque no estaba en la expectativa. Y van a culpar al país, van a decir es que Chile no era un país, elegimos mal en el fondo. Quizás nos volvemos a China, donde es más barata la mano de obra. Entonces no creo que vaya a haber autocrítica. Pero te lo coloco en el siguiente ángulo. A ver. No sé cuántas empresas danesas que son líderes en el mundo hay en Chile, en Latinoamérica, pero deben ser re pocas. De este tipo menos. Bueno, menos en una localidad como San Antonio que genera una fuente de 1.200 personas. Si yo tuviera que trabajar en esa empresa, diría, bueno, esta es una empresa que obviamente tiene condiciones que me parecen extraordinarias, me siento un privilegiado, pero yo no estaría pensando como trabajador al año de operación en ir a una huelga. Ese es el tema que me hable del tema de la autocrítica ahí. O sea, independiente de lo que haya pasado después, o sea, esa es la parte que me cuesta entender del tema. No quiero entrar en la defensa ni de los daneses, ni mucho menos. Quiero hablar del concepto de la autocrítica. Entras en una transnacional, Margarita, con condiciones de privilegio relevantes. O sea, en el fondo que ya tenías condiciones laborales, digamos, que me parecen que eran, para esa localidad, eran bastante razonables. Yo no estaría pensando en hacer una huelga en un año. O sea, ¿Crees que ella está reflexionando, Agustín, perdona, en su casa, diciendo, pucha, que la embarramos, voy a usar un chilenismo, que la embarramos, nos fuimos a huelga y nos cerraron la empresa? ¿Tú crees que están pensando eso? Porque yo no creo que haya el espíritu de autocrítica. No estoy diciendo... Creo que ellos están culpando a la empresa de lo que les pasó. La pregunta va hacia ti, no va hacia lo que ellos están pensando, porque evidentemente ellos no están pensando en ninguna autocrítica. Tomo el caso que cualquiera de nosotros hubiese estado trabajando en esa empresa. Yo te pregunto a ti, ¿habría sido huelga a un año estando en esa empresa? Yo tengo mentalidad de empleada buena. Buena me refiero a empleada sumisa. Ah, ya, empleada de huelga. No, sumisa. En general, sindicato. No. En general yo no he integrado nunca un sindicato. Tengo criada de mi madre de que hay que ser lo menos conflictiva posible o de pedir los derechos. Entonces tengo esa mentalidad de empleada sumisa. Yo me habría incluso culpado yo a mí misma, si me preguntas a mí. Yo creo, Margarita, que tienes cultura de llegar a arreglos sin conflicto, que privilegias el diálogo sin menospreciar a los sindicatos, porque yo creo que los sindicatos son necesarios, partiendo de la base que siempre son necesarios. Pero yo creo, primero, lamentar profundamente, creo que es una tragedia la pérdida de empleo de 1.209 personas y familias. Estamos hablando de 1.209 familias, no es menor. Creo que es una tremenda tragedia para nuestro país y nos lleva a varias reflexiones. La primera es si como país estamos preparados para recibir estas tremendas inversiones, capitales foráneos, para invertir en Chile. ¿Y por qué lo digo? Y ahí voy con lo que dices tú en la autocrítica. Aquí uno puede reflexionar y decir, uno, no dio el negocio, porque el negocio no daba, y así lo manifestó la empresa no culpa a los sindicatos, dice más bien que tuvo un problema de competitividad, que una serie de beneficios, condiciones que le ofreció el país hace 2 años atrás en términos de proveerle ciertos materiales no ocurrió, por lo tanto tenía que importarlo a China, la competitividad era más barato allá que acá, o sea, le costaba más importarlos, por lo tanto falló la competitividad. Pero por otro lado... Eso se puede entender. Pero por otro lado, yo lo entiendo que uno también tiene que pensar y decir, lo que dices tú, Agustín, esta era una empresa que iba a empezar a funcionar, funcionó al 2016, cuando se decide cerrar estaba programado para
alrededor de la producción de contenedores de 15.000 contenedores y al 2017 llevaba solamente 1.500 contenedores, y en ese contexto yo creo que aquí hay que transparentar y decir, aquí los trabajadores fueron intervenidos políticamente por la CUT y por el Partido Comunista. Me quedo ahí, y la pregunta va para Mario Chile y también para Sebastián. Cuando digo los trabajadores fueron intervenidos por la CUT y el Partido Socialista Comunista. No, el Partido Comunista. Bueno, no el Partido Comunista. Pero nadie me coloca la pistola en el pecho si yo voy a huelga. No, o sea, yo soy libre, soy una persona libre de elección si voy o no voy, independiente de lo que diga un sindicato, lo que diga el Partido Comunista. O sea, porque siempre la responsabilidad va a estar en un tercero. Por eso el tema de la autocrítica es interesante. Entonces, yo creo ya, pero ahí que... no terminé la idea, vos. Porque Bueno, solamente dije que había intervenido, ahí había una intervención. El tema es la autocrítica de los Sí, trabajadores. y la autocrítica es trabajadores que sin producción de empresa venían a reclamar beneficios iguales a los de la empresa matriz en Dinamarca. Todavía no había empezado a producir y eso fue orquestado, eso fue dirigido con una reforma laboral en que se empodera a los sindicatos, y en el fondo aquí hubo un estudio del Ministerio del Trabajo que dijo que había alta rotación, había excesiva licencias médicas y ausentismo laboral. Vimos al ex gerente decir de que si bien la productividad era importante, pero aquí afectó claramente una huelga de 30 días, que terminó con hechos de violencia extrema, le quemaron el auto al gerente. Entonces, yo, a diferencia de tu, Margarita, yo creo que aquí los trabajadores nos esperaron esta reacción de la empresa, de decir, porque uno podría haber esperado de que se achicara, de que dijeran, mira, no nos da la productividad, porque es cierto que tiene un problema de productividad. Puede ocurrir. Yo no tengo problema con eso. Exacto. Eso puede ocurrir, no es rentable y a lo mejor cierras. Pero después de todas estas manifestaciones y estas movilizaciones, porque recién habían anunciado en abril que iban a movilizarse de nuevo, ¿qué hace la empresa? Dice, ¿sabe qué? Con estos conflictos laborales, porque pero lo dice, Claudia, porque la premisa que estamos acá, yo es que creo el trabajador que se fue a su casa y le dijeron, usted se va porque aquí ha habido demasiado conflicto. Es de sentido común decir, pues. si hay ese grado de violencia, huelga de 30 días, volver a movilizarse con una empresa que todavía no estaba en plena producción o no estaba con la producción que se esperaba que tuviera, con grandes beneficios para sus hijos. ¿Y cómo Escondida no se fue a su casa? ¿Cómo BHP Billington, perdón, después de todo lo que pasó, no cerró? Yo creo que después aquí de 47 días de la autocrítica huelga? que tendrá que haber ahí, porque uno no es quien, como dice Agustín, para meterse, falta de diálogo entre la empresa y los trabajadores, una mayor intervención de la Dirección del Trabajo en términos a mediar, eso no está en la legislación, sería interesante incorporarlo para en el fondo mediar en que aquí la productividad también va asociado a buenas condiciones en el futuro para los trabajadores. Y cuando no se entiende eso y vamos por pedir sin entender que si no hay productividad, lo que pedimos no vamos a poder conseguirnos y el empresario finalmente toma una decisión tan drástica y dolorosa como esta para miles de familias, yo no encuentro una tragedia. Y la autocrítica, yo creo que los trabajadores la van a hacer. Hay una carencia de autocrítica y siempre es bueno recorrer un poquito a la historia para entender muchas veces una mirada de verdad que es dual, que es una mirada dialéctica donde simplemente pareciéramos entender volver a los tiempos del proletariado y la burguesía en este caso, porque de verdad no encontramos en Chile hoy día un sindicalismo que pueda avanzar, entender finalmente por parte del trabajador que el que a mi empresa le vaya bien, el que trabajemos en conjunto, en que podamos poner condiciones variables. Al chileno no le gusta mucho el variable. Si tenemos productividad hacia arriba, ganamos todo, hacia abajo, mejorar condiciones, avanzar en esa línea. Yo creo que ahí hay una carencia autocrítica por parte de mandos medios que no se han capacitado, de dirigentes, además en un segundo punto, que no tienen la capacidad hoy día de representar un Chile que ya no es un Chile de industria, un Chile que es de servicios, un Chile que es de profesionales, un Chile que es de comercio. Eso puede ocurrir en toda la organización donde hay sindicatos fuertes. Yo voy siempre a la responsabilidad de uno como individuo, como persona, de valorar o no valorar el espacio, el lugar o las cosas que están a tu alrededor. Y además también hay porque si no seríamos ovejitas que cualquiera es que nos eso es lo que conduce, pasa digamos. mucho. En Chile todavía hay también una acción a dejar que los demás
nos representen, a que los demás hablen por nosotros. Y entonces uno, claro, puede hoy día decir, las bases votaron de cierta forma, pero también hay que ser realista, más allá de la ideologización, que hoy día la CUT representa a muy pocos trabajadores. Y estamos carentes prácticamente en orfandad de una institución. Pero en este caso no fue pocos Claro, trabajadores, pero de una todos fueron a la institución huelga. que uno busque, claro, pero la ¿Pero en qué institución en condiciones, general, Juan Agustín? a una ¿Cómo se mirada hizo? macro, exactamente. Si estuvo, la CUT estuvo en terreno con ellos, entonces es fácil decirle a los trabajadores, esta es una empresa danesa, de mucho patrimonio, reclamen los mismos beneficios, porque además... Que pueden decirme todo ese discurso, Claudia, yo te lo compro, todo ese discurso, pero finalmente hay alguien que es un ser individual que toma sus propias decisiones. Y que vota, yo decir, ¿no? Y yo decir, Y que vota. yo Y que elijo vota. quemar No sé cuántos neumáticos, votan, ¿ah? me voy Sí, a huelga, no, o el hijo también sabe hay que que- no. sería Yo interesante prefiero quedarme en el ¿Cuánta desarrollo de esta empresa. representatividad? Mario. Ese es un Es buen que punto. para hacer autocrítica tiene que haber conocimiento y muchas veces se dice que la ignorancia nos hace cometer errores o tomar malas decisiones. Muchos de estos trabajadores seguramente no tienen el conocimiento que nosotros tenemos como profesionales. Esta era una gran oportunidad para el país. Es una empresa externa, una empresa, perdón, de Dinamarca, del exterior, que está invirtiendo en una zona pobre de Chile, San Antonio. Había que cuidarla. ¿Y qué es lo que hicieron? Esto me recuerda a la gallinita de los huevos de oro. Tenían la gallina de los huevos de oro y fueron derechamente a quemar la gallina. Entonces, ese famoso estereotipo de que el europeo, porque tiene plata, porque es rubio, porque viene a invertir, entonces hay que estrujarlo. Es como el taxista que se aprovecha del gringo y le cobra 10 veces lo que vale un pasaje normal. O cuando viene un turista, no sé, a cualquier lado le cobran en exceso, se aprovechan de él. Falta cultura y falta conocimiento. Y eso pasa por una educación cívica. Yo creo que eso es lo que tenemos nosotros que hacer, trabajar en la educación cívica para querer un poco más a nuestro país. Porque finalmente estos trabajadores, que seguramente son muy patriotas y se ponen la camiseta por Chile para los partidos de la selección, le hicieron un tremendo daño a nuestro país. Fueron traidores, en el fondo, a su propia patria al haber hecho esto y desestimular entonces la inversión extranjera. Porque ¿cómo nos van a mirar los daneses ahora? ¿O creen que la empresa Maersk, en un país de este porte, Dinamarca, que tiene 5 millones de habitantes, nos va a llegar diciendo este es un país poco serio, este es un país que no ofrece ningún tipo de garantía para la inversión? O sea, que no ofrece las garantías que ofrece China. No, Está- pero era barata, pero mejor que se Chile. fue Margarita, se va a Perú. Por eso te digo, Entonces, peor golpe de aquí, mesa. no, Es porque aquí delicado, algo, es algo peligroso. pasó, exactamente, las certezas que creían los empresarios en las inversiones extranjeras, que este era un país donde había cierta cantidad de certezas en materia laboral, en materia de inversión. Sí, claramente pero no dimos el ancho. Te puedo dar fe que en Perú le van a cobrar menos por las materias primas. Aquí hubo un problema también con los proveedores, más que No, con los sí, trabajadores. ellos pero- lo reconocen que se hizo una mezcla, es la autocrítica que Pero dice, si no ha dicho la empresa explícitamente, los echamos porque, o cerramos la No, puerta no lo pueden porque... decir. No y lo no van lo a van a decir. decir. Danés Por eso no lo va a te decir digo, por nunca. eso te Y digo. y por No, no lo va a cultura, decir lo que nunca. sea, no lo van a decir. Y como no lo dice, la psicología de la autocrítica, en el fondo, es como acá castigamos mucho Mira, el te voy a decir error. una cosa, mira, el reglamento interno de Maersk decía, que aleatoriamente ellos podrían hacer test al que saliera con test de droga, una política internacional. Le tocó a una persona y no se lo quiso hacer. No se lo quiso hacer. La persona no quiso... ya. Sí. Otra cosa, te menciono cosas que habían dentro de la empresa. Había horarios de entrada donde tenían que entrar con overall, con sistema de seguridad, entonces ellos les pidieron, como entraban antes, entonces ellos les pidieron que le pagaran esa hora en que mientras tanto se vistieran. Y se demoraban 40, 45 minutos. Esas dos cosas finalmente las terminó pagando para que se fuera. Y hay una cantidad de cosas, porque tú lo puedes ver, eso sale en internet entre paréntesis, en todas las demandas, todas las pagó Maersk, todas. Pero tú ves lo que se pedía. Yo vuelvo al tema, en una empresa que está recién comenzando, a lo mejor si tú me dices, bueno, esta empresa está ganando cualquier cantidad, bueno, estamos en otra realidad. Y por otro lado, está lo que tú dices, bueno, pero esta empresa trataba así también afuera del país, en su país, porque parece que tú tienes esa información, yo no la tengo, sí. no me cuenta que sea así. Pero vuelvo al tema de la autocrítica individual, no la autocrítica colectiva. Porque finalmente yo soy responsable de las decisiones que tomo.
¿o Por no? eso le iba a decir justamente lo que decía Mario, o sea, es la psicología, no es la cultura. La cultura es social y por ende tiene que ver con esa autocrítica social, pero la autocrítica de la psicología del tipo, cuando él dice, encima que el error es súper castigado, o sea, me equivoqué, no lo va a decir jamás, porque para él, como el discurso no está explicitado, señor, yo me voy porque usted puso demasiado problema, porque yo le pedía esto y usted daba la vuelta, no sé, se paseaba por lo que fuera, ¿cómo se dice en chilenismo? Sacar la vuelta. Sacar la vuelta, Sacar- muchas gracias. Eso. En la psicología del trabajador está ni siquiera y le hice caso al Partido Comunista o a la CUT. Sí. No, el tipo, él luchó por sus derechos en una empresa que encima se demoró un año en decir no estoy ganando lo suficiente, me voy. Está en su casa, en este caso, enojado con el sistema. ¿Cómo es posible que hayan permitido que una empresa llegara, nos contratara, nosotros exigíamos derechos y encima ahora cierran la puerta y nadie dice que es por culpa nuestra? No, yo creo que ahí los trabajadores, y es por sentido común, los trabajadores en la autocrítica, aquellos que actuaron de buena fe, porque hay otros, insisto, que politizaron esta situación y que le hicieron un grave daño no solamente a los trabajadores y sus familias, sino también al país, como habían dicho ustedes. Sí. O sea, esto es un daño al país tremendo. Yo creo que ¿Tú aquí, crees que la CUT tiene que hacer una autocrítica en esto? o sea, de la CUT no espero nada, pero sí espero, y como dices tú, Del gobierno individual, esperas más, tú. sí, pues al gobierno espero del gobierno. ¿Cuál es la autocrítica del gobierno en este tema? Bueno, esto es un conflicto que se venía arrastrando del gobierno pasado y hoy día tienes un ministro que dijo que va a hacer una mesa tripartita. O sea, aquí lo que tiene que hacer el gobierno primero es tratar de solucionar el tema de los 1.209 familias, personas Perdón, desempleadas. Pero tú me dices, ¿qué va a hacer perdón. el gobierno? El gobierno es responsable de esto. O sea, yo no lo veo como el gobierno de hoy día, lo veo como el Estado. Aquí yo vi la foto de Vitrán, abrazado a la Corfo, o hicieron un convenio con Merckx, vinieron hasta los reyes, los príncipes daneses, estuvo el alcalde. O sea, aquí hubo un gran festejo por la inversión de capitales extranjeros, una empresa que tiene alto prestigio. Yo no la había escuchado hablar de que tenía conflictos laborales. Merckx es una empresa que está catalogada dentro de las empresas con mejores tratos. Y en ese sentido, ¿qué pasó? Tú tienes una intervención, o sea, los trabajadores tenían una serie de beneficios. Lo hizo el Ministerio del Trabajo el año 2017. Estudió el año 2017, es decir, el gobierno pasado, estudió y dijo, alta rotación, licencias médicas excesivas, ausentismo laboral, falta de incentivo porque además no había bono por competitividad, por lo tanto no había estímulo para que fuera a trabajar porque ganaba lo mismo, promedio de sueldo 500.000 pesos, bonos para las familias, transporte, alimentación. Tú dices, yo creo efectivamente que el trabajador de buena fe lo embaucó el Partido Comunista y la CUT los embaucaron. Pero en una Agustín quiere que petición. tú digas, pero es Agustín fácil. quiere que tú digas, sí, Ay. fui engañado, fui Yo, ingenuo, fíjate me que- presté, pero no va a pasar eso. Si aquí todos buscan culpables para el otro lado, el No, gobierno busca no, culpable, no, la más que- empresa, más que- en los no, trabajadores, es que- la es que- empresa en los perdón, trabajadores. Es una Perdón. personalidad chilena, en general, medio adolescente, buscar Ese- culpables los demás. Sí, Yo creo que pues. Ese es el tema. Cero ese es el tema. autocrítica. Estamos en un momento de crisis. De ese es ninguno el de los tema. actores. Siempre la culpa la tiene un tercero. Entonces, más que En yo... todos los seres humanos en general, No, pero dice. yo más que centrar que lo que yo deseo que los trabajadores digan, y en realidad también nosotros eso yo no creo que lo vayan Pero a como decir. reflexión A como los país. Julio Pero César creo que hay que Rodríguez. extraer la experiencia. Hay que extraer la experiencia. Eso. Te voy a colocar un segundo caso, Margarita. El cierre del Liceo Punati. Por las tomas, las quemas, los trozaron en el liceo y todo. ¿Cuál es la autocrítica de los alumnos y de los apoderados en ese tema? Ninguna. Ya, pues, Pero ahí- no sigue el Instituto Nacional, que los padres reaccionaron y Mira, yo, No, yo- no, pero- pusieron recursos yo de soy protección. institutano, conozco de cerca el Instituto Nacional. Debe estar con mucha pena, Y entonces. creo que, sí, por supuesto, creo que una de las cosas que nos enseñaba el Instituto Nacional desde muy pequeñito era a convertirse en individuo, a convertirse en persona, Hágase de alguna cargo forma. de las consecuencias de hacerte sus cargo. actos. Y ahí estamos Claro. en una crisis que va más allá de empresa, yo creo, política hoy día Así, en Chile. así es. Este viejo adagio de la doctrina Kennedy, ¿verdad? No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puede hacer tú por él, ¿verdad? Y que suena muy a frase de Disney, que puede sonar una frase en el fondo muy linda y rimbombante, pero que tiene mucha realidad. Y hoy en día en Chile, para la delincuencia, exigimos a la policía. ¿Cuánto nos coordinamos nosotros, por ejemplo, como Como sociedad, vecinos, y como como vecinos, vecinos? además. ¿Cuántos colaboramos nosotros o participamos en las juntas de vecinos o en la municipal? Entonces, hoy día en muchos ámbitos, los estudiantes
quieren también cambiar muchas veces. Yo conozco en la ciudad, cada generación quiere robarse la campana, quiere hacer todo este mito y tomarse el colegio y de alguna forma vivir su propia experiencia por el individuo, pero no por el bien común. Pero eso no era en tu época. Bueno, en mi época era algo se cambiaba, pero hoy día de alguna forma... Pero hay personas, no era en tu época, pero mira, esta hay agresividad personas que hay hoy que... día. No, Esta porque toma veníamos porque- también de otro año Bueno. y también teníamos Pero otra... ¿por qué otra- cuesta tanto otra la mentalidad. autocrítica? ¿Por qué cuesta tanto la autocrítica? Porque hay también cierta altanería en la sociedad y cierta arrogancia. Hablamos, ¿te acuerdas de la democratización del consumo Sí. en programas anteriores? Y eso de alguna forma ha entregado una cierta relevancia a las personas en lo material sin entender que hay una carencia emocional, cultural enorme que no nos Pero permite ver hagamos la la necesidad que autocrítica tenemos de la hacernos autocrítica. parte. Qué bonito. Ya. La autocrítica de la autocrítica, Buen porque punto ese. yo cito a Humberto Maturana que tiene toda la razón. La cultura del error, el error castigado. Yo salgo a decir, estudiantes, sí, realmente la embarré nuevamente. Cometimos porque un error. Claro, cometí un error, incendiamos nuestro colegio, fue terrible, lo lamento, nos equivocamos. ¿Qué le pasa a esos estudiantes? ¿Vieron? Pues cabros chicos, inmaduros, pues, pierden su reputación. Si aquí en Chile equivocarse y admitir que castigado. estuviste en No, un es error, tremendo. pierdes tu La declara- credibilidad, tu reputación, tu todo. Ok, ¿tú crees que va a perder la reputación, la credibilidad Francisco Chaguán cuando reconoce que la ministra que sacar la patada dice Para que, mí que la no perdió. es un lenguaje? ¿Tú crees que en La- eso, tú crees que eso no le Aunque tuvo sirvió de nada autocrítica, reconocer eso? tuvo autocrítica. Tuvo- algo. Bueno, Tú- bueno, no, tuvo la autocrítica, tuvo, se pues, pierde. sí, No, dio tuvo disculpas. autocrítica. La autocrítica Sí, es la capacidad de De reconocer reconocer. tus errores y pedir perdón hasta a la extensión de un daño. Después vamos a hablar de la autocrítica de la iglesia, es otro tema. Pero Margarita, te colgó con ese caso. ¿Tú crees que él va a perder su reputación, credibilidad por lo que hizo? No, a ver, la política es un arte y es maravilloso. Él tiene que salir a decir que hubo un error, porque efectivamente si no lo van a linchar. Él Pero- sabe que si se empeña en su tema va a perder más credibilidad ¿Tú que crees que fue decir- obligado a pedir perdón? La pregunta es, No, ¿lo en cree el arte- realmente? O presionado a pedir perdón. En el arte de ser político, comunicacionalmente, te correspondía que él saliera a admitir semi-error y que excusara básicamente lo que hizo. Esto es yo te digo, un constructo social, los políticos son constructos sociales, entonces sí, pero ante las personas que estamos, para mí, Francisco Chaguán, en su ámbito privado, considera que había que sacarlas a patadas. Y Pero lo dijo es que- y lo reafirmó es que ¿sabes y la no se diferencia? arrepiente. Lo mismo que Piñera cuando dice yo no soy machista, es machista. Nuestras mujeres. Es que Claro, y sigue haciendo la esas bromas, diferencia pero es que no en puede hacerlo en en política un error como ese no acarrea una sanción no, porque muy grave. Chile es memoria La de responsabilidad baja. memoria corta. Me hizo acordar una vez cuando yo trabajaba en la fiscalía y habíamos formalizado a una persona que no era, que se parecía mucho a quien había cometido un asalto. Entonces ahí me dijeron, Chile, tenéis que hablar con los medios, en ese tiempo yo era vocero de la fiscalía, di cualquier cosa menos que esto fue un error. O sea, entonces te preguntan todos los periodistas, oiga, ¿esto fue un error de la fiscalía, sí o no? Entonces yo dije, más que un error, esto se trató de una confusión. Porque Muy lindo el lenguaje es muy español. bonito, una confusión. Es decir, teníamos todos los antecedentes de los testigos que Es una manipulación. identificaban a esta persona como el imputado del asalto. Y bueno, se parecía mucho a quien realmente lo había cometido, pero se trató más bien de una confusión. Entonces, esa sutileza Es eufemismo. del lenguaje, Es un eufemismo Eufemismo maravilloso. total. esa sutileza del lenguaje te dice, si tú reconoces el error, entonces hay demanda de indemnización. Hay demanda. Es que es porque una hay mala señal. hay una Mario, no estoy de acuerdo equivocación. porque es una mala señal. Una Es una- confusión. Yo estoy de acuerdo. La responsabilidad de la confusión es menor que la responsabilidad de un error. Sí, pero a ver, si hablamos de la autocrítica de la iglesia, lo que más pedían es que reconocieran el tema y pidieran perdón. Porque lo que hace ni ahí el es Papa recuperar un pidió valor. perdón como debía ser. ¿Ah? Creo que ni el Papa pidió perdón No, como debía ser. no. No, no fue oportuno, pero claramente... O sea, la autocrítica Pero, ha sido- pero volviendo al tema se está de Francisco moviendo. Chaguán, porque también De la quiero meter- credibilidad y la que- reputación. Quiero meter en la credibilidad y la reputación. Los políticos cuesta que pidan perdón. ¿Eh? Tú que estuviste en el mundo de la política. Y que reconozcan Yo sus la verdad que errores. quiero Nunca decirte he a escuchado usted- lo siguiente, mira. Gente que ha sido electa como senador o como diputado y que al término de su periodo se haya dirigido por último a los electores que votaron por él, le han dicho, mira, estos fueron los aciertos que yo cometí, a todos los que me dieron el voto les quiero agradecer este tema, estos fueron todos los errores que yo cometí, por los errores que cometí, me equivoqué, pido perdón, porque creo que es un concepto de autocrítica porque son personajes públicos, no son privados, o sea, entonces donde la gente coloca credibilidad en el tema. Entonces, ¿cuánto también en el mundo de la política hay suficiente o nada de autocrítica? A ver, antes de entrar a ese tema, yo creo que la autocrítica es una virtud poco presente en los seres humanos en general.
en los padres tener autocrítica cuando se equivocan con los hijos, y todas medidas que no, en los hijos, en decir, papá, me equivoqué contigo, en las relaciones de jefe-empleados, empleado-jefe. O sea, creo que es aspirar a que la autocrítica sea algo generalizado, es difícil como hecho, como virtud, porque tener autocrítica, la capacidad de criticarse, pero con un objetivo, porque no saco nada con yo llegar y a mi almohada decir, pucha, que me equivoqué, voy a enmendar, si no te digo a ti, que yo me equivoqué contigo. O sea, la autocrítica me imagino que va en el sentido de no solamente enmendar lo mal hecho, sino también de corregir y pedir disculpas cuando uno se ha equivocado. ¿A eso te refieres tú con la autocrítica? No, yo me refiero a tu análisis, o tú consideras que en el mundo de la política la autocrítica no existe. Yo creo que en el mundo de los políticos, de los empresarios, de los periodistas, en no general, estoy hablando en general, estoy hablando del mundo de la política. Tú participaste del mundo de la política. Sí, ¿Sabes por qué te metes en el mundo de la política? Porque no es lo mismo de una empresa que tiene 200 trabajadores que tiene una pyme. O sea, hay una credibilidad pública distinta, una expansión pública distinta. Yo creo que mucho más profundo que eso, hay una confianza depositada en un ser humano para llevar a cabo lo que dijo que iba a hacer. Por eso te pregunto, ¿cuál es la autocrítica que tú ves? Yo creo que hay poca hay políticos que la han hecho, por cierto, pero hay pocos en general. Moreira hizo una autocrítica en algún minuto con respecto... Fue de los pocos que la hizo, ¿eh? Él, exacto, y se la reconoció. Sincero. Se le reconoció, y otros, como dices tú, se lo faenaron, lo condenaron, porque reconoció, pero hay otros que valoraron el gesto de haber dicho, me equivoqué. Cuando pasó todo ese tema, tú eras parte también en ese momento del Parlamento. Y él tuvo... ¿No conversaban estos temas? ¿No serás bueno, por favor, tener la misma actitud que Moreira? No son temas que se conversan. Jaime Orpes pidió perdón. Jaime Orpes ha dicho una y otra vez en los medios de comunicación que se equivocó, sí, lo ha dicho y lo ha dicho una y otra vez cuando ha tenido acceso a los medios de comunicación, en entrevistas, sí, y su señora también, pudo haber cometido errores. La pregunta no fue esa. No, eso preguntó la Margarita. No, la Margarita dijo... Claro, si pidió perdón. Hay que equivocarse y pedir perdón, son dos cosas. Hay un punto en que la autocrítica en la política, en los medios de comunicación puede ser muy bien manejada y es una herramienta así, un arma de un solo cartucho. Hay un caso histórico que se lo estudiamos incluso en comunicación, en el ámbito académico, que es el caso del presidente Clinton, eso donde él, claro, comete un error muy humano. Y lo salvó la vez. Claro, él dice, pero es una sola vez que uno puede pedir ese tipo de disculpas, ese tipo de autocrítica, y de hecho permitió que las encuestas subieran, de alguna forma, administración fuera mucho más humana. Todos sabemos el error de Mónica Lewinsky. No le pasaron en la cuenta ahí. Fue que le creyeron ahí. Porque él fue capaz de interponer antes de esa cuenta, de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, soy igual que tú, humano. Soy humano. Y estoy dispuesto a enmendar mi error y seguir para acá. Pero es un cartucho. O sea, todos sabemos que eso es la última, de alguna forma, carta. En todos los que hemos estudiado un poquito de comunicación estratégica, es como la última alternativa. Yo creo que el cartucho no tenía nada Clinton, ¿eh? Si ustedes quieren comprar un auto, la mejor opción la pueden encontrar en Inalco, líder en General Motors. Ahí en inalco.cl encontrará una gama de vehículos Chevrolet, condiciones de financiamiento espectaculares. Se va asegurado ahí directamente de la concesionaria y lo que es mejor, ¿puedo contratarlo online? Absolutamente. Vea las sucursales que hay en Santiago, no se enrede más, vaya donde el líder en General Motors, que es Inalco. Vamos a hablar del tema de la autocrítica de la Iglesia. Ya. Margarita, ¿quieres decir algo en eso? Es lo que te decía yo, que yo soy bastante implacable en ese sentido. Yo, católica toda la vida, pero de familia católica. El Papa, pensamos, todos teníamos las expectativas. Yo creo que la forma en que él pidió perdón fue totalmente, o sea, ni siquiera reconocer el error de me informaron mal, delegándolo nuevamente en un tercero. Cuando él habló de zurdos acá cuando estuvo de visita, bueno, en el Vaticano también con respecto al tema de Osorno, claro, no ha habido un reconocimiento, o sea, ha habido como dice Sebastián, públicamente es indigno que yo no diga nada, debo decir algo. Pero ese decir algo no lo siento del corazón. No ha habido realmente nos equivocamos, aquí hubo un procedimiento sistemático de esconder esto. Alguien decía, creo que las Cárdenas me hizo mucho sentido, decía, la Iglesia es pero fantástica para remover a los curas que se meten con mujeres. Pero cuando se trata con menores del mismo sexo, los han cambiado de lugar. Tú dices, pero ¿cómo la Iglesia no ha salido a pegarse en el pecho? Que es una cosa que exige, no lo ha hecho. No. Te voy a colocar una frase. A ver. ¿Tú crees que ellos se manejan políticamente? Sí.
Sí, absolutamente. exactamente. Y calculan exactamente, como decía Sebastián, de los mensajes comunicacionales hacia que lo que afuera. Tú me dices que eras católica, pero dejaste de ser católica. Sí. ¿Dejaste de ser católica por qué? ¿Por esto? Por estas incoherencias. Si tú no le puedes pedir a la gente que se golpee el pecho, si la iglesia no se golpea el Se lo pecho, golpea. si sus prácticas son misóginas y en el fondo al final no te incluye y sigue venerando a la Virgen María. O sea, hay un montón de cosas que te impone la iglesia en un doble estándar que finalmente hoy día tú esperas que digas, ¿sabes qué? Nos vamos a replantear, reformular, pero no abandonan los dogmas. Sebastián. Doctrina, ojo, porque también la doctrina se puede modificar, los dogmas son algunos y la doctrina es lo que también un poco indigna en ese sentido. Y en el caso de la iglesia también, de alguna forma, Pero mira qué entender lindo. que han optado... Tú eres maravilloso comunicador estratégico, han optado- porque la diferencia entre dogma y doctrina es es real, como... la doctrina no se cuestiona. ¿De dónde proviene la doctrina? Sí se puede cuestionar, en el Sí, pero fondo, la sí se puede doctrina modificar, cambia, pero el y el dogma Papa no. tiene la capacidad. Y en este caso han más bien optado por el tema de ponerse rosado 400 veces y todavía no logran ponerse rojo de una y limpiar de una vez por toda la iglesia y dejar de lado una vez el conflicto. Yo te digo, ¿Pero conozco... qué significa limpiar la iglesia? De alguna forma sacar cualquier elemento que pueda vincularte con hechos que no se actuaron bien. O sea, yo te digo el daño que se hace a la iglesia. Tengo la vinculación por mi hija, una hija casi 20 años que pasó por colegio católico, conocer comunidades religiosas que son las de verdad, las que están ahí con la gente en esta época, en las calles, y que uno no ve, que los noticiarios no vemos, y que se le hace daño enorme a ellos, a comunidades pequeñas donde la iglesia es fundamental, y eso se sigue haciendo, se sigue produciendo, se sigue erosionando a la iglesia sin tomar conciencia, sin existir cero autocrítica. Pero sí, ni le dice manejo Agustín, comunicacional. limpiar la iglesia es cuestionarte los dogmas. Sí. Porque los fantásticos sacerdotes que están con la comunidad y no se pueden casar. Son pero célibes. eso- Y yo estoy eso- convencida que el eso- celibato tiene un... Celibato es Pero- doctrina, no es dogma, ojo, porque se estableció, Sí, de hecho, sí. en el siglo XV. Sí, Entonces, sí, además. se puede modificar por parte de la curia de la iglesia. Si la Pero iglesia no- se no pusiese lo de ha acuerdo, hecho, exacto. podrían hacerlo, Exacto. sin pasar a llevar los dogmas. Exacto. Ojo, entonces, también uno dice, aquel que conoce un poquito más de del ámbito jurídico, se podría hacer. ¿Por qué no lo hacen? Ahí la Oye, pero Ahora, yo les quiero plantear algo provocativo. Una institución como la Iglesia Católica, que tiene esa cantidad enorme de pederastas, porque no es un caso aislado, porque aquí se habla, hay que limpiar la iglesia como si en un colegio Aquí encontraran llama enorme. un profesor. Cuando tú hablas de enorme, ¿te imaginas un número en la cabeza? Los millares de casos en la iglesia en Estados Unidos, en Latinoamérica, en No, Europa. pero son casos de víctimas, pero estamos hablando de víctimas, sacerdotes. sí. Y que existe enormes casos de pederastra. No tengo yo la cifra exacta de No, no está hablando de cifra, cuando hablas de enorme, de cuántos sacerdotes para han ti sido enorme, ¿qué significa? imputados. Pero no me interrumpa porque si no, no voy a ir al tema. Pero dilo, Y- miles. no lo Vamos dice, a contar no miles. lo contesta. Ya. A lo largo de la historia, miles. Pero esa cantidad enorme en una sola institución, ¿no les llama la atención? Y Margarita dice, bueno, ¿y por qué no se ha hecho autocrítica? ¿Cuántos pederastas activos están hoy en la Iglesia Católica ejerciendo presión y que no pueden hacer nada? Y quienes hemos atacado a los pederastas en el pasado, ¿qué consecuencias hemos tenido en el presente? Y no hablo solo por mí, sino que por varias personas que hemos atacado a los pederastas. Terminan destruyendo tu imagen, terminan atacándote en forma personal y finalmente ya no quieres seguir en esa lucha, porque es una mafia muy poderosa, donde están vinculados en los sectores fácticos, pero en los poderes fácticos, perdón, con un poder increíble. político, Mira, es yo como un dice poco Agustín, tiempo es más voy. político. ¿Ah? Se ha ido perdiendo de alguna forma un poco también. Pero bajo ese escenario, peso, por ejemplo- esa separación de iglesia y Estado, Pero bajo esta vinculación en la educación, la iglesia católica es innegable que ha ido perdiendo ese peso. Y Cu- uno va cuando- hoy día a los templos Cuando católicos yo y la cantidad de presenté, gente cuando es yo mucho presenté la querella criminal contra el cura O'Reilly, llegó una persona a mi oficina con una chequera en blanco y me dijo, ¿cuántos son tus honorarios por salir de este caso? ¿nos escuchamos en su oportunidad de haber dicho Ya, pero eso? ¿y cuál fue el costo para ti? ¿Cuál fue el costo para mí? Bueno, ¿Cuál fue el costo para ti de ese caso? en particular? del cura O'Reilly. ¿Sí? La presión que La presión, ejercían dime, supuestamente. ¿qué costo hubo? Apareció una persona en la puerta de mi oficina y me dijo, no quiero decir muchas cosas para no meterme más en forros, esa es la Pero a verdad. nivel macro, alguna Por- cosa, ¿cuál fue el por- costo? porque además, ¿cómo lo puedo probar? Alguien va a decir, no, jamás envié ese emisario. Llegó un emisario a amenazarme derechamente en la puerta de mi oficina. Ahora, al mirar el caso hoy, ¿hay algo que tú, en la mirada de la autocrítica, dices, esto yo no lo volvería a hacer? Sí, por supuesto. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Volver a meterme en estos casos.
En estos casos yo me metí en la pata de los caballos sin saber que era todo lo que estaba arriesgando. Yo fui muy idealista, pensé que iba a lograr el objetivo deseado, pero en el caso de los abusos sexuales, y esto lo converso permanentemente con uno de los fiscales de Las Condes, donde todavía tengo vinculaciones, me dice, tú sabéis que los delitos sexuales es una ruleta en los tribunales. Es decir, tú llegas con una persona que está 100% convencido que cometió abuso sexual y sale absuelto, y otros que juras de guata de que no han cometido ningún delito y salen condenados. Entonces es una verdadera suerte, es azar, es una cosa tremenda. Yo no volvería a estar involucrado en este tipo de casos, creo que nunca más. Y de hecho me he reinventado y he estado viendo casos muy distintos para tener una vida interior más tranquila, más pacífica. Pero perdón, o sea, la autocrítica está en que si hubiese llegado la misma persona, retrocedemos el tiempo y te dice quiero que te hagas cargo de mi caso porque me abusaron, tú le dirías, sabes que no puedo porque ya tengo la visión o previsión de que esto es lo que va a pasar. ¿Esa es la autocrítica? No me haría cargo nunca más de esto. A ver, en el caso hijito de la Aurora yo voy a ir a la tumba con la convicción de que hice lo correcto y que los niños que dijeron que habían sido abusados fueron abusados. Salió absuelto el acusado con un voto en contrario de la jueza, de una de las juezas, de las 3 juezas. Después en el recurso de nulidad volvió a salir con voto minoritario. Ahí estaban mis hijos en ese jardín, estaban mis sobrinos e hijos de amigos. Si volviera atrás, y esa es mi autocrítica, daría un paso al costado y pondría un abogado de mi confianza para que viera ese caso y no involucrarme emocionalmente en ello. Es porque tú consideras que la exposición de esos casos es tan brutal que no tienes la resiliencia para resistirlo, o porque no confías en un sistema judicial que aplique justicia. Es que para el sistema judicial es súper difícil porque esto es un juego. Mucha gente no sabe cómo funciona dentro del tribunal. Un niño es abusado sexualmente por un adulto. Esto no ocurre delante de testigos, ocurre en su intimidad. ¿Cuál es la única prueba que hay? Un relato ante un psicólogo. Y el tribunal o le cree al psicólogo y le cree al niño o no le cree. Es jugar a las cartas de esto, ¿cómo se llamaba? Tiene sentido la pregunta de Margarita, porque en el fondo, bajo ese escenario, tú no podrías defender a ninguna víctima, porque en el fondo dicen, no me quiero meter en el lío. Es como concepto autocrítica. Yo estoy hablando de la mafia. Claramente ahí fue un error. Yo esperaba que tu autocrítica fuera más, me equivoqué. Hay un daño tremendo a un ser humano que era inocente. No solamente lo declaró los tribunales, sino que a ti te sancionó el colegio de abogados, que es que no tiene nada que ver con los tribunales. Tú no conociste a los niños. Mis hijos estuvieron yo ahí. Lo que conozco del caso... Mis hijos estuvieron en ese colegio, sí, en ese jardín. Sí. Entonces lo que tú me estás diciendo, me lo estás diciendo desde la lectura de la prensa, pero no de los como hechos. yo estuve. Yo estoy en los hechos y yo juro por mi madre, juro por el Dios que no creo, de que llevamos adelante con toda la pasión de algo que estamos convencidos que sí ocurrió. Que el tribunal no le haya creído a los niños, lee la sentencia. Sí, y eso no solamente la leí, sino que fue profusamente puesta o manifestada en todos los medios de comunicación, y en realidad la sentencia fue bien contundente en que esta persona... ¿Qué dijo la jueza que no le creyó? Fue absolutamente declarada inocente, y pero tanto, no por unanimidad. Y es tanto que el Colegio de Abogados reacciona frente a eso. Y el Colegio de Abogados, ¿cómo me juzga? Me juzgó en ausencia. Yo pedí que se me juzgara en presencia porque estaba fuera de Chile y no me permitieron. Me vulneraron todas las garantías y para que tú sepas, no hay sentencia ejecutoriada. Yo apelé. Porque no se me respetó el debido proceso. Presenté un recurso de protección en su oportunidad contra el Colegio de Abogados. ¿Y cómo te fue? No la declaró admisible porque no hay admisibilidad de recurso de protección para los procesos del Colegio de Abogados. Por eso te digo, yo puedo hacer autocrítica en lo que tú quieras, Claudia, de lo que tú quieras. Pero hijitos de la Aurora estuvieron mis hijos. Yo sé lo que pasó ahí porque estuvieron mis hijos. Y como hijos de muchos otros, y eso fue una demanda que partieron muchos apoderados que al final, hoy día ellos hicieron la autocrítica y pidieron disculpas. Pero tu autocrítica quizás más, creyendo de esa forma, no debiese ser, no logré hacer una gestión. Pregúntale a Izquierdo, pregúntale a Izquierdo si le cree a su hija o no le cree a su hija. Mario, quizás la crítica es no encontrar los caminos para encontrar las pruebas.
haber tenido quizás No, las una pruebas gestión estaban, distinta para las poner- pruebas estaban. Porque, pero por te lo que veo, pueden tú sigues creer o no. creyendo en la Por supuesto. No, haber por utilizado la supuesto. prensa para decir una cosa que Pero, no existía, Claudia, una que no pregunta, era y que no se pero logró Claudia, O sea, acreditar. tú dices que no existe. No, Tú lo dices dicen los que no tribunales, existe. no lo digo Pero yo. la verdad jurídica, Lo sí. dice una sentencia Eso es una. judicial, Pero no tú eres yo. abogada Sí, po. y sabes lo que es la verdad procesal. Eso es una verdad procesal, pero no la verdad material. Yo acá tengo una discusión contigo. ¿Cómo lo pruebas afuera? Ah, lo pruebas con grabaciones. Y si no hubiera grabaciones, ¿cómo podrías probarlo? Así se prueban los delitos sexuales. No, es que si no al final no tendríamos Es que nunca tenemos que ponernos de autocrítica, porque acuerdo, uno sí. tendría tu verdad, yo Sí, tendría por mi supuesto. verdad, la Margarita tendría su Bueno, verdad y bueno, todos tenemos una verdad. es la vida, es así la cosa. Por eso, pero entonces Claudia, no Claudia, va la- pero Claudia, Yo quería hablar- permíteme, no, perdón, yo no permíteme, hablé sobre la iglesia. No, perdón un poquito, te quiero hacer una pregunta a raíz del comentario que tú le hiciste a Mario Chile. Cuando tú defiendes un caso y lo pierdes, 2-1, 3-2, es algo que te puede ocurrir. Exacto. ¿Por qué tendrías que tú decir, bueno, como lo perdiste, reconoce que todo lo que hiciste fue malo? Quiero que me contestes eso independiente de este caso. No, es que no puede ser independiente, porque aquí hubo una exposición mediática donde se condenó a priori mediáticamente a un ser humano que quiero decirte que además una indemnización que le dio, está con una querella y creo que le está pagando No el está Estado. ejecutariado. No está ejecutariado. Está en Pero hay apelación. una indemnización tremenda por el daño causado a un ser humano en esas circunstancias. Porque Entonces hay ellos que se ser movieron súper bien. cuidadoso. Es Margarita. tan interesante lo que dice Súper Agustín, cuidadoso. porque finalmente el tema de la autocrítica naturaleza humana, Es perdí mi difícil. caso 2-3. Soy una persona chanta, no me cuestiono nada y que digo, es que el sistema judicial no funciona. Es lo que tiene. Así No es. hago ni un aporte al mundo, me fui a mi casa contenta, o no contenta, No. sino que insatisfecha, pero el culpable era el sistema. Segunda opción es, ¿qué hice mal? Así es. ¿Dónde estuvieron mis errores? Exacto. Así es. Tenía yo la visión de esto, reparé en esto, podía tenerla porque uno además tiene que perdonarse. Hay gente que, yo soy muy implacable, soy Yo muy quiero decir algo perfeccionista. además respecto al Jardinjito de la Aurora. Perdón, deja que termine un poquito el argumento. Sí, Deja que que estuvo termine. de querellante, no solo yo. Bueno, tu porque reflexión. generalmente acá se ha dicho que yo fui el único querellante. Estuvo Bofil, estuvo el Sename, estuvo la Fiscalía que dirigió la investigación y estuvo Paula Vial, porque yo no estuve en ese juicio, porque me salí antes por entrar a la política. Es decir, estuvieron 4 abogados. ¿Todos se equivocaron? Parece que no. El único que se equivocó fui yo. Pero Marice, lo que voy a ir a la Claro, reflexión, el espérame, único que pagó el pato fui yo. en la reflexión que le Bueno, hacía, que le esa es la hacía autocrítica. Claro. Eso es lo que está preguntando Eso, la Margarita. a lo mejor tú vas a llegar a ¿Qué tu te casa y tú vas a pregunta? decir con la convicción, sí, el tipo era culpable, el sistema no. Pero el sistema no era completamente malo, a lo mejor en tu autocrítica, porque digo, yo tienes que crecer a nivel personal y decir, yo no podía saber tal cosa, yo podía, no me supe manejar, no conocía el sistema. Me excedí de con los saber medios. hoy día cómo opera, si volviera al mismo caso y te dijeran, como tú ya sabes cómo opera el sistema, el yo dije, tú dije, etcétera, esto personal, a lo mejor tú dirías, lo voy a enfrentar de otra manera. Esa es la autocrítica. Oye, una Eso es lo que te hace tremenda crecer. indemnización, ¿te ¿ah? das El cuenta? Estado de Chile le tiene que pagar Mario, por el caso ¿qué de dices? Jesús de la Aurora. Ay, ay, ay. Quienes nos dedicamos a la litigación sabemos cómo funciona esto. A veces tú llegas con una prueba A y ganas un caso y llegas con la misma prueba y te cambian los jueces y lo pierdes. Lo sabemos Y todos. viceversa. Y viceversa. Pues te En pasa. materia de delitos sexuales es imposible tener la varita mágica y garantizarle a una persona que tú vas a ganar un caso. O ya sea como defensor o ya sea como querellante. Es muy difícil, no es lo mismo que un homicidio, donde tiene el muerto, tiene el arma y tiene los Por eso, o sea, testigos. es tan No es lo poco mismo que el robo. predecible Pero, En Mario, materia, yo tengo una en pregunta. materia de delitos Pero, sexuales existe la Mario, posibilidad de un error altísimo. Y eso lo dice la No, estadística. O sea, tú no defenderías ningún caso más de abusos sexuales. Porque el dominio es poco riguroso, es poco predecible, es impredecible porque lo estás diciendo. Yo todavía tengo casos de delito sexual y le advierto a los clientes míos estas variables que les estoy contando a ustedes con toda sinceridad, con toda honestidad. O sea, los tenías, pero ahora a raíz de este evento, ¿tú volverías a tomar casos de abuso sexual? Esa es la pregunta. Muy excepcionalmente, no sé. Muy excepcionalmente. Es que también se pone sobre la mesa este hecho de que hoy día estamos viendo, y creo que si hay un lugar donde no hay autocrítica es en el Poder Judicial y menos en los jueces, este caso de que muchas veces la forma se pone por sobre la trascendencia, lo importante, lo profundo, cuando muchas veces el procedimiento, y es una técnica que los abogados muchas veces buscan porque es el camino, cuestionar finalmente lo que pasó con las armas, por ejemplo, en San Antonio, que ya estamos en la misma línea, y claro, la ética finalmente queda relegada a la legislatura. Lo que pasa es que Y ahí cuando uno, como comunicador, dice, ¿qué está
Además, en delito sexual ocurre un fenómeno. Si el niño fue tocado, por ejemplo, en su pene y en el estrado dice que le tocaron en su trasero, listo, para afuera. Para afuera. Porque estuvo mal. Porque tenía que haber dicho que le tocaron el pene y no el trasero. Por lo tanto, eso es como ilógico. Entonces tú vas a decir, la gente en la calle dice, entonces quedó absuelto porque no cometió el delito. No, es porque el relato no fue de acuerdo a la coherencia de lo que dijo inicialmente el niño. Es decir, el niño a los 4 años dijo una cosa y a los 6 dijo otra cosa. Es decir, pasaron 2 años. Los que somos papás de niños chicos sabemos cómo puede variar el relato de un niño. ¿Por qué los periodistas no han entrevistado a Paula Vergara, por ejemplo, que atendió a los niños de Hijito de la Aurora durante 1 año para hacerle rehabilitación? ¿Por qué nadie se dio el trabajo de ir donde ella? Yo creo que es mejor hacer, Mario, en eso la autocrítica. El fallo fue súper contundente. No fue contundente y eso es lo que te estoy dando. 2-1 no es un fallo contundente. La autocrítica pasa porque lo que se te cuestionó ahí fue un tema ético de cómo manejaste los medios, de cuánta gente, porque aquí eran miles los abusados y al final se le bajaron todos, no había ningún abusado. Yo hablé lo mismo los medios que los fiscales. ¿Y por qué los fiscales no se les sancionó? Es tremendo. Yo creo que en eso... Yo creo que tú me tienes mala porque políticamente estamos en sectores distintos, nada más. Por eso estás diciendo lo que estás diciendo. No, yo me manejo porque con 2 dedos de frente no podrías decir. No, si no son los dedos de frente. Dile tú a todos tus padres que son del colegio de abogados, ¿por qué tú me vas a decir? Mis padres del colegio de abogados, el colegio de abogados son 4.000. ¿Sabes cuántos abogados sale cada año si que no se meten al colegio de también abogados? siempre la culpa la tiene un tercero y nunca uno. Ya. No es un tercero. Yo quería radicarme Volvamos al tema de la iglesia. La iglesia. Yo creo que puede que sea tardío, porque efectivamente ha sido tardío y ha habido un abandono de justicia en términos de hacerse cargo de las víctimas de delitos sexuales al interior de la iglesia. Pero yo no puedo dejar pasar de decir que el Papa escribió una carta a sus fieles y dijo que se había instaurado una cultura del encubrimiento y el abuso en la iglesia en Chile. Yo creo que eso es feroz, es tremendo y se agradece porque uno dice, por fin, algo de reparación tienen esas víctimas con ese dolor. Con el obispo Barro, cuando estuvo acá, dijo otra cosa. Exacto. Dijo que era chisme, murmuración. A ver, ahí hay una equivocación que además el Papa él pidió perdón y además mandó a Chicluna y a Bertomeu a pedir perdón. Pidieron perdón en la última misa. Pero ¿Uno está hablando de la autocrítica o de lo...? Yo no estoy de acuerdo contigo en lo siguiente. ¿En qué? Tú tenés que hacerte responsable de lo que tú dijiste y no mandar un emisario que en nombre mío te pida disculpas. Él mandó una declaración con relación al obispo, estamos hablando de la iglesia, sí, pues un referente moral, no estamos hablando de cualquier cosa. Sí. Entonces, cuando él, en los periodistas, cuando estuvo en la visita acá en Chile, se refirió al tema de que eran puras murmuraciones, copucheos del tema del obispo Barro, él hizo, esa fue la declaración de él. Entonces, me parece a mí que si tú quieres hacer una autocrítica, tenés que restituir el daño. ¿Y quién tiene que pedir perdón? El que hizo la declaración. El Papa pidió perdón, claro, pero mira, sobre esto pidió perdón. Pidió perdón por lo que un perdón genérico, un perdón genérico. No, yo me equivoqué, porque él ya lo había dicho en el Vaticano. Dijo que estaba mal informado. Pero espérame, por eso. O sea, la culpa vino de otro tipo que le dijo lo que no le dijo. El Papa tiene la tónica o la dinámica del Papa es distinta de la Iglesia, de los políticos. Escuchame a Margarita, Estoy pensando en un Papa distinto que venía con una tónica. Es un Estado-nación y también tiene el carácter de jefe de Estado. Tú tienes representantes. Es un monarca, pero... Fíjate, a eso me refiero. Sea lo que sea. Tú como representante hablas por mi Papa. Yo soy Papa y tú hablas, los emisarios de la fe. No estoy de acuerdo en eso, no estoy de acuerdo en eso. Pero así es la dinámica, no es que uno puede estar no es que sea la de dinámica, o sea, en el fondo estamos hablando aquí de la autocrítica, hasta qué punto tú la asumes completamente yo creo que y no delegadamente. ¿Pero qué esperabas tú, Agustín? Eso, lo digo yo, estoy diciendo. Había una pertinacia, ha sido pertinaz el Papa, porque ya lo había dicho en Italia, en el video de Mega, ¿se acuerdan ustedes que cuando le dijo esos zurdos? Ya había ruido, por lo menos en mi autocrítica digo yo, algo está pasando. Pido información y me dicen, no, Barro es fantástico, maravilloso, parece que todos los fieles chilenos tienen un problema. Vengo acá y con la misma prepotencia. Viene acá. Por eso, no, viene acá y con la misma prepotencia, no, insiste. Claro. Y se tiene que volver a Italia para después mandar así una carta y decir, señores, me informaron mal. Que no es la forma. Pido perdón. Yo papa. Reconozco lo que soy ocurre. El pastor. No, pero por eso, ahora, pues, pero lo que no, yo la espero, carta hizo lo que yo espero, claro, no sí sé, pero lo que espero es, mi revisión es, me angustia haberme equivocado, me angustia haberme tirado encima de los fieles. Pero no que haga esta analogía. Francisco Chaguán, Francisco Chaguán, cuando dice que sacara patada a la ministra, le pide perdón a la ministra, porque además fue un evento público.
no manda un delegado. Entonces, no hay ningún video que yo sepa del Papa que se refiera al caso Barros. Con relación al tema del perdón. No hay. Es que un pero tú estás perdón. cuestionando la forma, porque hubo una carta. Pero si la forma es súper Una importante. carta, ¿tú prefieres el video o la carta? Porque hubo una carta en que lo hizo efectivamente, pide Específicamente- perdón. No, es pide genérico. perdón. No, Podríamos sí. poner sobre la mesa el derecho a réplica, ¿no? Y no ha sido de la misma forma en este caso la réplica, la disculpa de cómo fue la acusación, ¿no? Eso más o menos lo que Es que plantea. eso sería otro escenario Pero distinto. son temas de forma. Es que finalmente acá también nos vamos quedando en la discusión en la forma, si ese también es un problema en general. La autocrítica siempre es de la forma, la autocrítica tiende a ser más bien por encima y no nos atrevemos a entrar en lo profundo finalmente. No, de la no, yo discusión, hablo en del lo profundo tema. del Hay problema. referentes, sobre todo el Papa, que es un referente moral en muchos sentidos. Entonces, esto fue mediático. Ese video lo vio todo Chile. Y se refería a una persona específica, le estaban preguntando a una persona muy específica. Entonces, él pide perdón, no te lo niego, es en un tema genérico, porque Y estaba reconoce el desinformado, abuso. pero estaba desinformado. Pero en ese caso no está caratulado, o sea, no dice, mire, ¿sabe qué? Con relación a este caso, yo me equivoqué. No lo dice. No está eso. ¿Tú esperabas Entonces, que sobre el caso o sea, Barros específicamente? pero si hay gente porque que yo está creo esperando eso, si hay gente, no es que yo esté lo que esperando están- eso. Lo que estamos esperando, por lo menos los feligreses, y lo que hemos esperado y lo que esperamos de la Iglesia, es lo que hizo el Papa, reconocer que hubo abuso. Algunos y sí, hubo Margarita no, encubrimiento. Margarita no, porque dice que ya no tiene credibilidad la iglesia. No, porque la Margarita quiere que hayan papisas, ¿o no? No. Quiere que hayan sacerdotas mujeres. Ella está en otra manera, la Margarita. No sé, yo en pienso que- esto creo que es brutal los abusos que han habido. Creo que la reparación pasa en alto grado porque la Iglesia reconozca que en Chile se equivocó y se equivocó mal. Yo te voy a dar un buen ejemplo. El hermano de Cararima dice en un video, Fernando, por favor pide perdón. Específico. ¿Sí? O sea, Eso acción es- que tenemos, autocrítica en este bueno, caso. entonces, ¿por qué Autocrítica. cuesta tanto en un video decir, ¿sabe qué, papá? Yo digo, hice una declaración específicamente en Chile Ah, y ya, fue pero esta. eso es lo que A mí me tú complica, esperarías, Claudia, me pero está complica- hecho el punto. No el tema papá, Billy, mujer y género, me complican los misteriosos caminos de Dios aplicados en la iglesia, porque la carta es enormemente larga, hubo 300.000 exégesis de qué es lo que quería decir, porque en la línea 4 el Papa dice que no sé qué, entonces sí, es perdón. No, lo dijo ¿Por qué clarísimo. tiene que ser, pero encubrimiento y abuso. claro, cultura, pero le buscaban cultura después, de- pero una de las líneas, Es genérico, vamos a Claudia, creer es una genérico. carta tremenda. Manda a estos dos emisarios que vienen ahora y también habla de los misteriosos caminos de Dios, del Vaticano, porque ahora tienen que ver si es que podría caber una indemnización que no Dijeron sabían que hay si- que pagar. No, Lo dijeron, no, lo en la reconocieron. tesis- en la Habrá tesis que de pagarlas, dijo Bartolomé Claudio que Haga. debiera corresponder. Por eso te Sí, digo, po. todo es complicado. Y cuando le preguntan a Bartolomé, bueno, ¿y cuándo se sabe esto? Es que las cosas en el Vaticano son, bueno, las cosas en la iglesia, son así, demorosas, extrañas, y la justicia tardía no es justicia. Y esta Es que no es autocrítica. lamentablemente. Yo creo que no es autocrítica, y Margarita lo dice, no es autocrítica, es gestión comunicacional lo que está haciendo la Iglesia. Y en general tiende a caer también en ese error de la institución cerrada. Hemos visto cómo hoy día en la sociedad las instituciones cerradas, el Sename y otras, tienden finalmente a ser instituciones anacrónicas, que no van de acuerdo con esa precisamente autocrítica de evolucionar, de adaptarse, y termina finalmente por caer en errores que son muy profundos, que no logran finalmente tener, yo siento, nada de Y autocrítica. la Iglesia va a tener que redoblar y triplicar los esfuerzos efectivamente para abrir, para tener sintonía con los nuevos feligreses, de acuerdo a las nuevas demandas que tiene como iglesia para satisfacer las necesidades de sus fieles. Pero en esto de los abusos sexuales, aquí efectivamente en Chile tenemos un problema. Ya removió 3 obispos, está funcionando. No hubiera gustado que hubiera sido a tiempo. O sea, Hamilton, Cruz y Murillo llevan años dando esta lucha y no se les escuchó. Eso es súper duro, eso creo que el Papa lo ha reconocido. Yo a pesar yo soy católica, voy a seguir siendo católica, yo creo que la Iglesia y la fe es mucho más potente que algunos seres oscuros hayan hecho el tremendo daño que le han hecho. Pero la labor que hizo la Iglesia, no podemos desconocer la tremenda labor que hizo en tiempos pasados la Iglesia y el papel que jugó. Por lo tanto, yo condeno brutalmente estos casos, pero yo no condeno a toda la Iglesia, porque por Dios que hay sacerdotes que se sacan la mugre, que han sido buenos, Claudia y Noguera, comunidades maravillosas. se nos acabó el tiempo, gracias por venir a Conciencia de Valores. Margarita Janque, gracias por estar con nosotros. Gracias, Agustín, a ustedes. Sebastián Gajardo, esperamos tenerlo Un nuevamente. agrado, Don Mario Muchas Chilin, gracias. siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao.